la fiebre amarilla, que es una de las preocupaciones que tienen, por ejemplo, diferentes sectores y organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud. Va a ser el tema con el que comencemos a hablar este martes sobre la vacunación, si es suficiente o no esa cobertura en contra de la fiebre amarilla en el territorio venezolano. Y por eso saludamos hasta ahora al doctor Uniades Urbina, quien es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, bienvenido a Venezuela el día, y comencemos hablando de esa preocupación principalmente relacionada con la vacunación de fiebre amarilla. ¿Es suficiente o no la cobertura? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente el comunicado emanado desde la Academia Nacional de Medicina es a propósito de las bajas coberturas vacunales que tenemos en Venezuela. No tenemos cifras oficiales, sin embargo, a través de la página de los boletines de la Oficina Panamericana de la Salud, da cuenta que Venezuela es uno de los 6 países en América que tiene más baja cobertura vacunal contra la fiebre amarilla, y en el caso de Venezuela está por debajo de 80. ¿Qué significa eso? Que estamos dejando 20% de la población sin vacunar, ya que la OMS recomienda que para este tipo de enfermedades prevenibles por vacuna, la cobertura vacunal sea aproximadamente del 95%, y estamos hablando que en Venezuela está por debajo del 80%. Sí, doctor, en esa medida, ese, digamos, el límite que está por debajo precisamente de las recomendaciones, ¿a qué se debe? Hemos hablado constantemente acá en Venezuela el día de todas las falencias que tiene el sistema médico, el sistema hospitalario, digamos, la capacidad también que tienen los trabajadores de la salud, pero también puede haber parte de que la gente no se quiera estar vacunando o no hay suficientes campañas para que la gente se mueva a un puesto de vacunación y acceda aquí a este biológico. ¿Qué es lo que está pasando que no se logra esa meta recomendada? Realmente en Venezuela no hay grupos antivacunas, y la población está muy atenta a las recomendaciones que hacemos, sobre todo desde la Academia Nacional de Medicina y desde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que somos los principales vacunadores. No solo vacunamos al niño, sino también a la familia. Lo que sucede es que no hay dosis suficientes. Recientemente, en noviembre o en febrero, dijo algún personero del Ministerio de la Salud de Venezuela que habían llegado 1.200.000 dosis. Eso a las personas que no saben en área de medicina piensa que es mucho, pero si estamos hablando que estamos por debajo del 80%, quiere decir que somos 28 millones de habitantes en Venezuela. 20% equivale a 5.600.000 personas, y apenas llegaron 1.200.000. Evidentemente no son suficientes la cantidad de vacunas que están llegando al país. ¿Por qué? Porque Venezuela no está comprando vacunas, sino que las estamos recibiendo por donaciones de organismos internacionales como la OMS, OPS o la Cruz Roja. No es por el bloqueo. Tenemos en Venezuela más de 10 años haciendo la advertencia de que las coberturas vacunales venían cayendo. Vino la pandemia, nos agarró con unas coberturas vacunales bajas que terminaron de caer, y esa es la respuesta que tenemos. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Que ya tenemos 4 países en el área: Colombia, Brasil, Bolivia y Perú, que tienen casos elevados de fiebre amarilla, y estas personas tenemos libre frontera y pueden llegar a Venezuela y sembrar la enfermedad acá. Esa es la preocupación que tenemos y la advertencia que le hacemos al Ministerio Popular de Salud, que tienen que comprar vacunas, adquirir vacunas por la vía que ellos consideren, para poder hacer un círculo un cercado epidemiológico, sobre todo en la área de frontera, que tenemos una gran frontera viva con Colombia y con Brasil, que son zonas endémicas en este momento de esta enfermedad. Sí, claro, países que también están tomando medidas. Dice usted, doctor, que son más de 10 años llamando la atención sobre la falta de vacunas, no solo de fiebre amarilla, sino de diferentes, digamos, tipos de biológicos. Para ejemplificar un poco y ampliar las consecuencias que trae esto, digamos, en este caso donde se están viendo un incremento muy importante de contagios de fiebre amarilla en Venezuela, pero también en los países vecinos en los que se comparte frontera terrestre, ¿cuáles van a ser las implicaciones si no se logra esa cobertura a tiempo? Es decir, ¿a qué se enfrentan las personas, digamos, ya sea por que se agrave su enfermedad? ¿Cuál es la población más vulnerable al no estar, digamos, protegida en contra de la fiebre amarilla? Sí, afortunadamente en Venezuela hasta el momento el Ministerio Popular de la Salud no ha hecho ningún anuncio de que haya algún caso de fiebre amarilla, pero lo que queremos es que la población se suba a la cobertura vacunal, abarquemos a la mayor población, sobre todo los estados fronterizos que están con estos países que tienen casos graves de fiebre amarilla, para evitar que ingrese a Venezuela, y si llega a ingresar, pues tenemos a la población vacunada y protegida. Es una vacuna que se pone una
primera vez en la vida a partir del año de edad. En estos momentos que hay unos brotes en las zonas vecinas, que no Venezuela, pero sí Colombia, Brasil, por supuesto se recomienda aumentar rápidamente con campañas para cubrir la mayor cantidad de personas con esta vacuna. ¿Y cuál es el riesgo de no tener vacunada la población? Que reaparezcan enfermedades como pasó en Venezuela luego de 20 y 25 años que no había difteria, apareció la difteria por la baja cobertura vacunal en 2016, reapareció el sarampión después de tener 10 años zona libre de sarampión, y entonces la idea es evitar que volvamos a padecer de estas enfermedades cuando pueden ser fácilmente controlables y evitadas con vacunas. Sin duda, la meta siempre va a ser evitar retroceder en esas metas de salud pública. Doctor, le pregunto, ¿hay suficiente personal médico para estas brigadas de vacunación, ya sea para atender dentro de los centros hospitalarios o moverse a las diferentes poblaciones para vacunar a la población? ¿Sí hay suficiente personal médico? Sí, personal hay porque aquí somos los médicos y enfermeras que llamamos vacunadoras, que se hace el entrenamiento para hacer la vacunación. Tenemos personal, lo que necesitamos es transporte de vacunas desde la zona central de Caracas, porque en Venezuela, de acuerdo a la información de la UNICEF y OPS, solo hay 2 camiones refrigerados para mandar las vacunas al interior de la República. Además, a eso se suma la poca cantidad de vacunas, y cuando llegan al interior de la República, no todos los centros donde se vacuna tienen plantas eléctricas. Ustedes saben que en Venezuela tenemos problemas de servicios públicos, entre otros la electricidad, que se va por horas, y al no tener plantas eléctricas o las neveras con una condición con plantas solares o pantallas solares, pues se dañan las vacunas. Entonces, es una serie de factores que inciden en la baja cobertura, pero lo principal es que Venezuela no está comprando vacunas al fondo rotatorio de OPS más o menos de hace 4 años, porque tenemos una deuda que ya va ascendiendo apenas a 17 millones de dólares, y entonces tenemos que vivir de donaciones que hacen países y organismos internacionales, lo cual agradecemos, pero usted no puede tener la salud de un pueblo basado en donaciones. Claro que sí, donaciones que no se sabe en qué momento van a llegar. Doctor, comencemos a hablar de las recomendaciones. ¿Cuáles son las regiones, por ejemplo, los estados en Venezuela que a ustedes les preocupa principalmente o que deberían ser la prioridad para destinar, por ejemplo, las vacunas que queden o las dosis que queden? ¿Serían las fronteras o qué estados ustedes comenzarían de pronto a que se deben priorizar precisamente por parte de las autoridades para tratar de contener un posible brote de contagios que afortunadamente no se ha dado en Venezuela? Claro, sugerimos por supuesto los estados fronterizos con Colombia y Brasil, que serían Zulia, Táchira, Apure, parte de Barinas y todo el estado Amazonas y parte de Bolívar. Esas serían las fronteras sur de Venezuela que colindan con estos países. Además, a las personas recomendarles que acuden a los centros de vacunación para ver si tienen la vacuna y se la pongan. Y si van a viajar, por lo menos Costa Rica o Brasil, que están solicitando la vacuna, recordar a la población que no pueden viajar, ponerse la vacuna hoy y mañana, porque no lo van a dejar entrar. Tienen que haber pasado al menos 10 días de haberse puesto la vacuna para que esté efectiva y puedan salir del país o ingresar al país, piden como requisito de ingreso. Sí, y en esa medida usted ponía el ejemplo de Colombia, doctor, y por ejemplo hoy Colombia, el gobierno ya emitió una directriz para que, digamos, los pasajeros de servicio intermunicipal, de conductores, los camioneros, pues tengan a la mano su carnet de vacunación que diga que recientemente se portaron o se aplicaron mejor la vacuna. ¿Considera, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, en el caso de frontera, también se deberían estar pidiendo esos carnets de vacunación como una forma de control? Totalmente de acuerdo, tiene que ser así, control de fronteras, tanto terrestres como aéreas como marítimas, sobre todo si los pasajeros vienen de estos 4 países por lo pronto en Latinoamérica. Entonces eso es importante, además a recomendar a las personas, como estas son zoonosis, que son enfermedades que transmiten, que lo tienen los animales y pasan al ser humano por la vacuna, por la picadura, en este caso la Aedes aegypti, aquí lo conocemos como patas blancas, que es el mismo que transmisor del dengue, del chikungunya y del zika. Recomendamos que las personas que tengan que tener agua acumulada en sus casas porque no tengan servicio de red de agua servida, si tienen que guardar agua en envases, tienen que ser tapados y por lo menos una vez a la semana lavar los envases y cambiar el agua para evitar los riesgos de zancudo, que es como que va a transmitir la enfermedad.
Sí, ya vamos a hablar precisamente de esas recomendaciones, doctor, pero antes le quería preguntar por la información disponible. Resulta que, pues digamos, lo hemos contado en varias ocasiones, muchas veces desde las instituciones en Venezuela que son parte del gobierno, pues no están publicando las informaciones, en este caso los boletines de salud pública, con la frecuencia que se hacía antes. ¿Cómo están, digamos, haciendo ustedes desde el ámbito profesional, académico, para tener la información que sí sea acorde a la realidad, al menos lo más cercano, y que no estén basándose, por ejemplo, en subregistros o con preocupación de que la información esté quedando por fuera sobre, por ejemplo, el caso de contagios y temas de salud pública en Venezuela? Sí, en Venezuela desde el año 2016 no se publica las semanas epidemiológicas, los boletines y por supuesto tampoco el anuario de estadística vital. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la página de OPS, básicamente que es donde podemos conseguir información que obligatoriamente el país tiene que reportar. Sin embargo, cuando revisamos el Boletín de Salud de las Américas 2024, en ese año 2023 para 24, Venezuela no aportó cifras de las vacunas, por lo tanto seguimos trabajando con información que vamos consiguiendo por diferentes páginas, pero repetimos, Venezuela, violando la ley de sanidad o de salud pública, no publica desde el año 2016 el boletín epidemiológico en Venezuela. Doctor Uniades, en cuanto al tema de vacunación, a ver, el gobierno de Nicolás Maduro muchas veces ha dado como excusa o como razón el tema de las sanciones, el tema de la dificultad para acceder. ¿Qué tan cierto es esto como razón para que no lleguen las vacunas suficientes al país? Tenemos que recordar que cuando hay sanciones de esa naturaleza, bien sea unilateral o como lo quieran llamar, no afectan lo que es comida y medicamentos. Eso está claro a nivel internacional. Eso por ley internacional no puede afectarse eso. Lo que pasa es que Venezuela asigna, por ejemplo, para salud, la OMS dice que debe asignarse más o menos el 6% del Producto Interno Bruto. En Venezuela, de acuerdo a los últimos reportes de la Oficina Panamericana de Salud, estamos llegando apenas a 1.5, 1.6% del Producto Interno Bruto. Con ese poco presupuesto no podemos aspirar que tengamos un buen sistema de salud, y parte del sistema de salud, por supuesto, son los programas amplios de inmunizaciones. Repito, el doctor Barbas, que es el encargado de la OPS para Latinoamérica, la parte de Cono Sur, insiste en que Venezuela no ha cancelado la cuota parte que le corresponde para el Fondo Rotatorio de Vacunas, que apenas llega a 17 millones. Digo apenas porque Venezuela, como país tercero, independientemente que los precios caigan, siempre tenemos un gran ingreso y no se justifica que tengamos tampoco aporte para la parte de salud poblacional. Sí, doctor, Sí, en esa doctor medida para Uniades. recomendar, no, le quería hacer una pregunta, Santi, antes de, digamos, de cerrar este tema de fiebre amarilla, las recomendaciones que ustedes nos contaban, digamos, no bajar la guardia a la hora de almacenar, por ejemplo, agua, que esté destapada, que esté al descubierto, si hay síntomas, en qué momento se deben acudir entonces a los diferentes centros hospitalarios, precisamente para estar muy alerta ante cualquier posible contagio de fiebre amarilla. Muy bien, además del agua que ya dijimos, utilizar ropa manga larga a pesar de un clima muy cálido, utilizar insecticidas y aquellas casas que puedan poner mallas metálicas en las ventanas para evitar el ingreso de zancudos, sobre todo en las noches, es lo ideal. En cuanto al Ministerio Popular de la Salud, recomendamos que mantenga una vigilancia epidemiológica, sobre todo en las áreas fronterizas, e informe a tiempo si hay algún caso sospechoso de fiebre amarilla. Y a las personas, la fiebre amarilla que comienza como si fuera dengue o chikungunya o zika, puche, dolor retrocular, dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones, que si pasan unas 48 o 72 horas y la persona no ve mejoría o empieza a ponerse amarillo, que es la ictericia, o empieza a orinar oscuro, tiene que obligatoriamente acudir al médico, que somos los indicados para hacer un diagnóstico clínico, por lo menos, ya que tampoco tenemos reactivos en muchos hospitales para hacer diagnóstico serológico específico de las enfermedades. Doctor Uniades, ustedes de la Academia de Medicina hablan de fiebre amarilla y es el alerta que hacen. Pero fiebre amarilla obviamente no es la única enfermedad que puede, pues, contagiarse un venezolano dentro de Venezuela o cualquier ciudadano que viva acá en Venezuela. El resto de las enfermedades, el resto de los esquemas de vacunación, o en el caso del dengue, que es con fumigación, ese tema, ¿cómo está a nivel de otras enfermedades, además de fiebre amarilla, que es el caso que ahorita ustedes alertan, ¿no? Sí, es muy triste tener que responder esa pregunta, porque cuando revisamos el anuario de estadía,
el Boletín de Salud de las Américas, el OPS, hasta el año 2023, donde están las cifras, cuando vemos el programa amplio de inmunizaciones o el esquema de inmunizaciones a nivel nacional público, apenas llegamos entre 55, máximo 60% de cobertura. Y para todas estas enfermedades, sarampión, rubiola, papera, difteria, tétano, todo eso, la OMS recomienda al menos 95%. Quiere decir, por eso fue que tuvimos la reaparición de la difteria, la aparición de sarampión. En cuanto a polio, que sería terrible que se reintrodujera en el país después de tantos años que no tenemos polio en la región, Venezuela apenas llega al 50% con la tercera dosis de polio, que es la marcadora. De hecho, la OPS emitió una alerta que Venezuela está en alto riesgo, junto con República Dominicana, Panamá y otros países, de que pudiera reaparecer la poliomielitis por las bajas coberturas vacunales. Entonces, en general, tenemos muy bajas coberturas vacunales y hay dos enfermedades muy típicas, el diarrea por rotavirus lactante y la neumonía por neumococo, que de hace más de 6 años, que aunque está en el programa amplio de inmunizaciones, el Estado venezolano no compra las vacunas, por lo tanto ahí tenemos dosis cero en esas enfermedades para los pacientes venezolanos. Ajá, doctor Uniades, entonces en este escenario de riesgo de contagio de enfermedades que usted nos explica aquí muy detallado, un venezolano que acude a un centro de salud público acá en Caracas o en cualquier parte de Venezuela, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que o no hay la vacuna completa que va a buscar en ese servicio, sin embargo, las que consiga, pues recomendamos que se las ponga. En otros lugares se fue la luz y se pierde la vacuna. En otros lugares no fue el vacunador. A veces, inclusive, recomendamos que si los centros, el lugar de vacunación de un hospital grande está en un piso superior, cuarto, quinto piso, y no hay ascensor, y una señora va con un niño, no hay ascensor, pues se devuelve. No hay dinero para pagar el pasaje para movilizarse desde el interior de la República a los hospitales principales de ciudad, de los pueblos aledaños a la ciudad, porque no alcanza, porque los suelos son muy bajos. Entonces, una serie de eslabones que hacen una gran cadena, que al final quien paga es el paciente, porque no tiene cómo recibir las vacunas, que es un beneficio que está consagrado en la ley de inmunizaciones, pero no llega a todo el mundo. Y cuando hablamos de población indígena y población lejana, es mucho más grave la situación. Hay municipios en Venezuela, de acuerdo a cifras que hemos conseguido bajo cuerda del Ministerio Popular de Salud, que apenas llegan a 20, 30% de cobertura vacunal en algunos rubros. Esto es terrible y la excusa no puede ser que son domicilios lejanos. Es tu deber, como Ministerio Popular de la Salud, hacer llegar las vacunas y los beneficios de salud a toda la población, independientemente de la raza y del domicilio, sea lejano o no. Doctor Uniades, ya para despedirlo, sé que está ahí con tiempo en contra, ¿qué poblaciones en Venezuela son más vulnerables al tema de fiebre amarilla? ¿Dónde hay que tener mayor cuidado? O si alguien va a viajar, o qué zonas del país son más vulnerables para el tema de fiebre amarilla, para retomar ese tema nuevamente. La fiebre amarilla, al ser transmitida por un zancudo, que es el Aedes aegypti o patas blancas como lo conocemos aquí, es democrático. No le importa edad, ni raza, ni sexo, ni religión. Lo importante es que en las zonas fronterizas, que tenemos una amplísima frontera con países como Colombia y Brasil, que tienen ahorita un brote, es donde debería hacerse mayor énfasis en hacer el cerco epidemiológico y vacunar masivamente a toda esa población. Perfecto, doctor. Estaremos muy pendientes entonces de las recomendaciones que ustedes sigan emitiendo desde el sector académico, el sector profesional, pero en especial, pues que sí se apliquen todas las medidas que se necesitan para tratar de contener cualquier brote de contagio y proteger a la población, que sin duda es lo más importante. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Venezuela al Día. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí, que tenga una buena tarde.